Ok. Bien. Saludos a todos. Mi nombre es Olfir Guzmán Méndez y en este video les voy a hablar sobre la teoría de lo real maravilloso, la cual fue presentada e ideada por el escritor cubano Alejo Carpentier. Aquí vamos a ver cuáles cosas incidieron en la conformación de esta teoría. Veremos su conceptualización, sus características, algunos ejemplos y diferencias con lo real maravilloso, con el realismo mágico, y también veremos la relevancia o la importancia o el aporte que ésta tiene para la literatura del Caribe. Bien. Dentro de los antecedentes que pudieron influir en la conformación de la teoría de lo real maravilloso, tenemos el contacto con el campesino negro. Bueno, dentro de la vida de Carpentier, nosotros sabemos que desde pequeño este tuvo contacto con ciudadanos negros que se desempeñaban como campesinos. Y al estar en contacto con estas personas, pues tuvo contacto con sus manifestaciones culturales, también con las ceremonias de santería y con algunos ritos que estos realizaban. O sea que podría decirse que el contacto que Carpentier tuvo con los ciudadanos negros cubanos, pues influye en que lo tomara y tomara sus manifestaciones para la creación de una teoría. Ya el segundo antecedente que tenemos es la estadía de Carpentier en París. Nosotros sabemos que alrededor de los años 1928 y 1939, Alejo Carpentier vive en la ciudad de París, Francia, y que aquí tuvo contacto con las vanguardias, específicamente con el surrealismo. No obstante, señala Klaus Müller que Alejo Carpentier se alejó de los surrealistas cuando se dio cuenta de que en ellos no iba a encontrar nada nuevo. Y en Confesiones Sencillas, publicada en el 1962, Alejo Carpentier señala que esta experiencia de estar en París, lo único, ¿cómo lo diríamos? Lo único que le aportó para la teoría, como quien dice, es esa, esa valoración nueva que le hace a América y las cosas que él no había visto. Es decir, que la estadía en París también incidió en la conformación de su teoría. Como tercero tenemos el viaje que Carpentier hizo a Haití en el año 1943. En una entrevista que le hizo el escritor cubano César Leante a Alejo Carpentier en el año 1964, este le responde lo siguiente, cito, una noche llega a La Habana Luis Jouvet. Estábamos en el año 1943. Me dice que está invitado a actuar en Haití y me propone llevarme con él. Yo acepto encantado. En Haití, Pierre Manville, un etnólogo, se pone en contacto conmigo. Me ofrece un jeep y emprendo, con mi esposa Lilia, un viaje por la costa de Viole-du-Cap en la región del norte, regresando por Miverlais y el Macizo Central. Estuve en casa de Paulina Bonaparte, en Sanssouci, en la Citadelle de la Fer. ¿Qué más necesita un novelista para escribir un libro? Esta fue la respuesta de Alejo Carpentier a César Leante. No obstante, en el prólogo de su novela El reino de este mundo, la cual fue publicada en el año 1949, pues Alejo Carpentier aborda su contacto con lo real maravilloso. Dice lo siguiente, cito, después de sentir el nada menos sortilegio de las tierras de Haití,
de haber hallado advertencias mágicas en los caminos rojos de la meseta central, de haber oído los tambores del Petro y Rada, me vi llevado a acercar la maravillosa realidad vivida a la acotante pretensión de suscitar lo maravilloso que caracterizó a ciertas literaturas europeas estos últimos 30 años. Se podría decir entonces que el contacto con el campesino negro, esa reflexión que tiene Alejo Carpentier en París sobre valorar otras cosas que no había hecho de América y el hallar ese elemento o esa condición que es inherente de América en Haití, suponen como antecedentes para la conformación de su teoría lo real maravilloso. ¿Y qué entonces vendría siendo, pues, lo real maravilloso? Bueno, lo real maravilloso es una acepción literaria que Carpentier crea basándose en una condición indispensable que hay en América y que le sirve de soporte para la creación literaria. Entonces, para poder hacer ese soporte, necesita tomar como bases elementos míticos, elementos que tienen que ver con las leyendas de un país o de una civilización y aspectos históricos de la, valga las redundancias, historia de América. Bueno, dice que lo real maravilloso toma elementos de la realidad que parecieran ser raros ante los ojos de otros seres humanos. Entonces, estos aspectos, como dije, son aspectos que se justifican basándose en elementos culturales de los seres humanos. Para nosotros poder entender un poquito sobre el aspecto de lo real y lo maravilloso, vamos a leer un fragmento de la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier, la parte que tiene que ver con la primera metamorfosis de Macandal. Es en el capítulo 8 y se llama El gran vuelo. Dice así: Macandal estaba ya adosado al poste de torturas y el verdugo había agarrado un rescoldo con las tenazas. Repitiendo un gesto estudiado la víspera frente al espejo, el gobernador desenvainó su espada de corte y dio orden de que se cumpliera la sentencia. El fuego comenzó a subir hacia el manco, sollamándole las piernas. En ese momento, Macandal agitó su muñón, que no había podido atar en un gesto combinatorio, por menguado, que no por menguado era menos terrible, aullando conjuros desconocidos y echando violentamente el torso hacia adelante. Sus ataduras cayeron, y el cuerpo del negro se espigó en el aire, volando por sobre las cabezas, antes de hundirse en las ondas negras de la masa de esclavos. Un solo grito llenó la plaza. Macandal Saubé. Aquella tarde, los esclavos regresaron a sus haciendas riendo por todo el camino. Macandal había cumplido su promesa, permaneciendo en el reino de este mundo. De este fragmento nosotros podemos inferir los dos elementos. El elemento real, que vendría siendo la situación en la que Macandal es llevado delante de sus compueblanos para ser quemado con el fuego que ellos estaban preparando. Pero la reacción que provoca esto es que los ciudadanos haitianos no se sienten tristes, sino que se sienten tranquilos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues por el elemento mágico, por el elemento maravilloso. Y es que la gente tenía fe en Macandal, tenía fe en sus poderes mágicos y tenían fe en que en ver a Macandal transformarse en otro ser, porque Macandal para ellos tenía esa cualidad, podía transformarse en lo que quisiera. Entonces, lo que los ojos de los gobernantes vieron en ese entonces, es decir, lo que vieron como una persona siendo quemada, para los haitianos, ellos lo que vieron fue una persona
transformándose en otro ser para formar parte del mundo en el que ellos habitan. Para algunos autores, eh, lo real maravilloso viene siendo lo mismo que realismo mágico. Una de las personas que mantiene esta postura es el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, que en una entrevista que le realizaran en el programa Palabra Mayor en el año 1991, este dice que no hay una diferencia entre real maravilloso y realismo mágico. Él dice, bueno, que Alejo Carpentier llamaba realismo mágico a lo mismo que es real maravilloso. O sea, llamaba real maravilloso a realismo mágico. Todo el mundo en esa época tenía una forma de ver América y de reflejar su realidad. Entonces, la forma en la que Carpentier reflejaba esa realidad era tomando los elementos culturales ¿verdad? De los afrocubanos y en el caso del reino de este mundo de los haitianos, pero que al igual que el mismo Arturo y que otros escritores, ellos veían una América distinta y por consiguiente la forma en la que ellos hacían realismo mágico era diferente. Pero para él, él considera que realismo mágico o sea, real maravilloso para él es lo mismo que realismo mágico. Otra autora que mantiene quizá la misma postura es Celinda Fournier Marcos, que en su libro Análisis Literario, a la hora de definir realismo mágico, emplea términos y construye una definición que se parece a real maravilloso. Yo en lo particular no estoy de acuerdo, no considero que realismo mágico sea lo mismo que real maravilloso, porque para mí lo real maravilloso supone una justificación basada en la realidad, en un hecho real de una manifestación de una cultura que sirve de soporte para el elemento insólito o el elemento sorprendente. Eh, yo podría, por ejemplo, poner un ejemplo de qué podría ser real maravilloso. Por ejemplo, en el lado izquierdo de este video vemos una imagen de una fiesta de palos en honor a Anaí Sapien en República Dominicana. Este evento se hizo en Asua en el año 2013. A ver, una persona que no rinde culto a las 21 divisiones y que no crea ni en Anaí Sapien, ni en San Miguel, ni en Belie Belcán, ni en Metricilí, ni en Santa Marta la Dominadora, si esa persona que no cree en nada de eso asiste a una fiesta de palo, jamás va a ver que a alguien de esa fiesta se le monte o como ellos le llaman, se le suba en cabeza a Anaís a pie. Sin embargo, una persona que sí lo cree, que es una persona que es creyente, que asiste a esa fiesta, bueno, pues esa persona sí cree que pasa. Lo mismo ocurre en el aspecto religioso, cuando una persona es, bueno, le llaman, algunos religiosos le llaman caer, cuando, por ejemplo, el pastor toca a una persona mientras está orando y se desmaya. Me corrigen las personas que sean practicantes o creyentes sobre esta manifestación, pero al tocarlo, las personas creyentes sienten la presencia de Dios y pues caen. No obstante, una persona que no cree en ese hecho, pues no entiende esa manifestación. Si nos vamos, por ejemplo, a otro país, a México, vemos la manifestación de la fiesta del Día de Muertos. Para los mexicanos no es nada ofensivo, no es nada terrorífico, no es nada malo, pero ante los ojos de gente extraña, ese hecho quizá suponga algo extraño, que le dé miedo, porque no lo entiende. Entonces,
Lo que quiero dejar dicho con esto es que lo real maravilloso toma como base elementos, eh, justifica lo que presenta a través de elementos, de manifestaciones culturales, como en este caso. Entonces, ya para concluir, yo puedo decir que esta categoría aporta sobremanera a la literatura del Caribe porque hace que los escritores se motiven en descubrir esos hechos, en explorar esos mitos y abordar esas leyendas que de alguna manera contribuyen a rescatar lo propio, contribuyen a rescatar la esencia de América. Muchísimas gracias.